Números reales. El conjunto de los números reales contiene a los números irracionales. Además, están incluidos en él el conjunto de los números racionales, que a su vez contiene a los números enteros y finalmente a los naturales. Esto quiere decir que incluyen a todos los números positivos y negativos, el cero y a los números que no pueden ser representados mediante fracciones de dos enteros. Un número real puede presentarse con características muy diferentes. Los números naturales son los más simples, coinciden con los enteros positivos y si agregamos el cero y los opuestos de dichos números, es decir, los negativos, forman el conjunto de los enteros. Los racionales, cociente o división de dos enteros, se representan como números fraccionarios o con cifras decimales. Y por último, existen otros números que se expresan bajo diferentes reglas matemáticas más complejas. Números cuyas cifras decimales son infinitas, pero sin repeticiones o patrones. Son decimales aperiódicos. El número pi, o la raíz cuadrada de 2, sirven para realizar cálculos matemáticos, pero no pueden ser representados con un solo símbolo numérico. El conjunto de números reales se representa con la letra R mayúscula, es la unión de los números racionales y los números irracionales. Aparecen por la necesidad de realizar cálculos más complejos y más exactos. Eran necesarias nuevas cifras decimales por los avances tecnológicos que ya no podían ser representados por cifras aproximadas. Por lo tanto, el conjunto de los números reales se conformó a partir de otros subconjuntos de números que surgían de necesidades en las matemáticas, como los negativos, los números fraccionarios y los decimales. Entonces, el concepto de números reales es que son los números que pueden ser expresados con decimales y también con letras u operadores como las raíces no enteras, o los números trascendentales como e o pi. Esto se debe a que en la lógica de los números reales existen números inexactos, es decir, la exactitud de un número está marcada por la expansión infinita de los decimales. Un ejemplo es 10 tercios. La división de 10 dividido 3, cuyo resultado es 3,3 periódico, y si bien escrito como fracción es exacto, como decimal puede que no. Pi tampoco es un número exacto, ya que proviene de la razón entre la medida de la circunferencia y la del diámetro. Los números reales se componen con la unión de dos grandes conjuntos, el de los racionales, que son aquellos que pueden expresarse como la división de dos números enteros, incluso un número natural, que puede ser expresado como un racional, una fracción o decimal, ya que el número puede ser dividido por 1 sin cambiar su valor. Por ejemplo, el número 8 puede ser expresado como la fracción 8 sobre 1, o como número decimal 8,00, o la cantidad de ceros que se deseen. Mientras que el otro gran conjunto del sistema de números reales es el de los números irracionales, cuya representación puede ser como aproximación decimal, ya que es expansiva, infinita y no periódica, o simplemente con letras u operadores matemáticos como raíces o límites. Los números irracionales son números reales, pero no racionales. Los números racionales tienen subconjuntos que son las fracciones y expresiones decimales no enteras, los números enteros y dentro de este conjunto los negativos, el cero y los enteros positivos, que a su vez coinciden con los números naturales. Y finalmente llegamos a la representación numérica en la recta real. De esta manera, al representar los números racionales y los números irracionales, se cubre toda la recta, es decir, todos los números reales se pueden representar como puntos en una recta o viceversa. Todo punto de la recta representa un número real. Pero ¿qué sucede si queremos calcular la raíz cuadrada o raíces de índice par de un número negativo? Es decir, ¿el cuadrado de un número negativo puede resultar en un número negativo? La respuesta es que no puede ser un número real, ya que las leyes de la multiplicación no lo permiten. Y así llegamos a la última clase de números. No son números reales y por eso son llamados imaginarios. Los números complejos.